¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Punto de Encuentro, este espacio de Noticia Monumental donde analizamos la realidad nacional, conversamos con los protagonistas de esa realidad, de esa actualidad. Les saluda Febe Cruz, directora de Noticia Monumental, Alejandro Meléndez, periodista de Noticia Monumental. Ale, ¿cómo va todo? Ya estaba haciendo cuentas, 3 meses de Punto de Encuentro con la gente escuchando estos podcasts, los resúmenes que hacemos en Noticia Monumental también, y con muchos invitados, ya casi 20. El saludo, Febe, para vos y para quienes nos ven y nos escuchan a través de las distintas plataformas de Punto de Encuentro. Y sí, efectivamente ya tenemos bastante tiempo de estar conversando con ustedes, con algunos invitados sobre distintos temas, y hoy aprovecharemos la oportunidad para darles a conocer un poco también la institucionalidad que tenemos como país, las distintas vías que tiene el ciudadano que a lo mejor no conoce o no le son tan cercanas o nunca le han sido tan cercanas, pero para poder aprovechar esa institucionalidad que tenemos es que estamos hoy acá convocados. ¿Usted escuchó alguna vez la frase "y ahora quién podrá defendernos", verdad? De un famoso programa de Chespirito, y salía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Ajá, Bueno, en Costa Rica, entre esas instituciones en defensa de los ciudadanos está la Defensoría de los Habitantes. Por eso nos acompaña hoy la Defensora de los Habitantes, doña Angie Cruikshank, a quien le damos la bienvenida a Punto de Encuentro. ¿Cómo va todo, doña Angie? Muy bien, gracias a Dios, Febe, Alejandro, un gusto realmente estar con ustedes y con sus oyentes. Agradecida por la oportunidad de estar acá, que no hablábamos con Febe que no había tenido la oportunidad antes de estar acá en estas instalaciones, y bueno, muy bien. Bueno, de hecho le cuento, doña Angie, estaba tratando con Alejandro, ¿verdad?, preparando la entrevista, de ver qué temas íbamos a tocar con usted, pero resulta que la Defensoría de los Habitantes está metida en absolutamente todo. Entonces, realmente prefiero preguntarle de todo en lo que está la Defensoría, ya sea por las situaciones donde se les pide intervención o donde ustedes mismos de oficio arrancan una intervención. ¿Qué es lo que más le preocupa a la Defensoría de los Habitantes de lo que está pasando en nuestro país? Sí, bueno, en efecto, la Defensoría se caracteriza particularmente por es que tenemos una figura doble de ombudsperson y de Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir? Que por un lado tenemos que darle seguimiento al control de legalidad de los actos del sector público, y por otro lado tenemos el deber de promover, divulgar, educar en materia de derechos humanos. Entonces eso nos permite realmente estar involucrados en muchísimos temas, y como han visto en los últimos años lo hemos estado haciendo. ¿Qué preocupaciones principales tenemos ahorita? El tema de salud, temas de seguridad, inversión pública, más bien la reducción en la inversión pública, temas de educación. Yo creo que esos son los principales temas, porque afectan a demasiadas personas, pero por supuesto hay muchos otros en los que hemos estado involucrados, que son más particulares, pero que tienen un impacto muy significativo. Ustedes me dicen. No, de hecho le iba a preguntar por ¿cuál situación es la que más los buscan los costarricenses a ustedes en la Defensoría para precisamente hacer garantizar esos derechos? Bueno, en realidad tenemos, valga decir que hay muchas personas que nos buscan por temas que no son de nuestro mandato. De hecho, el mayor índice de solicitudes de intervención son de temas que están fuera de nuestro mandato, que entonces nos dice que en efecto tenemos una labor que hacer de concientización a las personas de cuál es exactamente el mandato de la Defensoría, y estamos trabajando en hacer una campaña en ese sentido para que las personas sepan que lo que vemos son las actuaciones o las omisiones del sector público, las instituciones públicas. Pero dentro de esta gama, las personas accesan mucho por la falta de acceso a servicios, ¿verdad? Acceso a servicios, ya sea en materia de salud, educación, pensiones, pues la verdad es que demasiados temas, porque también depende de las regiones. Tenemos oficinas regionales, entonces en cada región hay particularidades específicas. Por ejemplo, en Limón es un tema, bueno, en realidad hay regiones como Limón donde más bien estamos promoviendo mayor acercamiento, que las personas denuncien más. Ahora con este tema de las medidas cautelares que nos otorgó la Sala Constitucional, estamos haciendo un llamado para que las personas de la comunidad nos puedan denunciar cualquier violación
a la implementación de estas medidas cautelares. Por Gandoca Manzanillo es. Exacto, en Gandoca Manzanillo, en el refugio, a efectos de que nosotros podamos hacer ese control que nos ha solicitado la Sala Constitucional. Pero así como este es el caso específico de la oficina regional en Limón, por ejemplo, en la oficina San Carlos vemos muchos temas de crucitas y todo el tema de minería. En la de Pérez Celedón vemos muchos temas de salud. De hecho, recientemente presentamos un informe sobre la situación de el acceso a la salud, el sistema de salud de la zona Brunca, todo el sistema de primer nivel hasta llegar a al hospital regional, que es el Escalante Paradilla, y como vimos con mucha claridad cuáles son las grandes barreras que impiden que las personas puedan accesar al derecho a la salud. Por ejemplo, el hecho de falta o no falta, en algunos casos falta y en otros casos descoordinación en cuanto al equipamiento médico, en cuanto a infraestructura, en cuanto a recurso humano, ¿verdad? Que son cosas que son fundamentales para que las personas puedan acceder y no tener que trasladarse esas distancias tan terribles, que es lo que estamos viendo en esa zona. Y en esas intervenciones, doña Angie, la gente encuentra respuesta. No sé si tienen algún porcentaje de cuánta gente que acude a la Defensoría ve satisfecha su necesidad. Estamos trabajando en eso. Esa es una de las propuestas que yo hice cuando presenté mi nombre como candidata a la Defensoría, porque en efecto me parece que es importante poder dar datos. Yo creo mucho en los datos. Claro, entonces para sostener y generar la credibilidad a la gente. Claro, ¿verdad? Y también para poder fortalecer a la institución en la medida de lo necesario. Hay personas que creen que las instituciones públicas no hacen nada. Los datos demuestran que la Defensoría particularmente, o esperamos que demuestren que la Defensoría particularmente tiene, a pesar de que nuestras recomendaciones no son vinculantes, tienen un gran o un alto nivel de cumplimiento porque están basadas en la ley. Entonces, no te puedo decir en este momento esos datos porque justo estamos trabajando en un índice para que nos pueda, yo lo llamo índice de magistratura de influencia, que es una medición de cuánto se están atendiendo las recomendaciones que hace la Defensoría. Pero lo que sí puedo decir de entrada es que sí, precisamente porque nuestras recomendaciones son basadas en la legalidad, los funcionarios públicos tienen el deber de cumplirlas, ¿verdad? Aunque no sea vinculante, porque Aunque yo no me sean imagino como vinculantes. institución que llegue y me dice la Defensoría recomienda, pero esto no es vinculante, yo puedo archivarlo, ¿verdad? En un escritorio y no obedecerlo. No es el caso porque están muy bien fundamentadas en la legislación nacional e internacional. Entonces, un funcionario público no puede dejar de atender la ley, ¿verdad? Y la convencionalidad. Así que, en caso de que decidieran o tuvieran what's the word? Que no estuvieran de acuerdo con la recomendación, pueden solicitar una reconsideración basada en un criterio técnico, un fundamento técnico también basado en la ley. Y a sabiendas de que la Defensoría podría, digamos, denunciarlos, ya sea a la Fiscalía, a la Contraloría o administrativo o penalmente. Generalmente las recomendaciones, la gran mayoría son atendidas. Hay algunas hay instituciones que solicitan reconsideraciones, en algunos casos les damos lugar, en la gran mayoría no, y en esos casos sí se cumplen. En caso de desobediencia, en efecto, la Defensoría tiene la posibilidad de presentar una acción ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público por el delito de desobediencia. Doña Angie, y ahora que usted hablaba de los temas, le escuché salud y pensiones entre un grupo reducido que mencionó. ¿Sería correcto afirmar que es la Caja la institución por la que ustedes reciben más denuncias? Sí, correcto. Okay. Correcto. Bueno, en temas de salud, por supuesto. En general, la institución de donde recibimos más denuncias es del IMAS. Es del IMAS porque por supuesto el IMAS es la institución encargada de todas las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Es la encargada de dar los apoyos a las personas que están en una situación de pobreza y pobreza extrema. Entonces, cada vez más se están incrementando las personas que están saliéndose de lo que es la clase media y entrando a pobreza y pobreza extrema, y cada vez son menos los recursos que tiene la institución. Entonces, hay un número muy grande de personas que no, a pesar de estar
clasificados como en un estado de vulnerabilidad, la institución no tiene los recursos para afrontar y darles ese apoyo. Entonces, ahí es donde decimos la gran preocupación de la Defensoría en términos de la reducción de la inversión social en Costa Rica, porque está afectando ciertamente a las personas. No es un tema de que si el Estado puede decidir apoyar o no a sus habitantes, es un tema de que la convencionalidad le exige, bueno, y además de que estamos en un estado de derecho, ¿verdad? Exige que el Estado, que es un Estado garantista, proteja a las personas en la mayor, según las mayores capacidades posibles, y por eso es que la Defensoría ha estado muy, de forma muy constante consultando a la institucionalidad. ¿Por qué es que no están gestionando? Si es un tema de recursos, si es un tema de capacidades instaladas institucionales, ¿cuáles son las grandes barreras para que no podamos estar atendiendo a tantas personas que están en un estado de necesidad en este momento? Doña Angie, y nada más 2 temas puntuales con el tema de Limas. Entiendo y se desprende, el Limas es la institución por la que recibe más denuncias, y el tema o el reclamo más frecuente sería: no me dan un subsidio. Correcto. Okay. Por ejemplo, la reducción de los subsidios de Avancemos, ¿verdad? Todo el tema que se mezcla, por ejemplo, con temas del MEP, que es en los programas de equidad, que son comedores escolares, que son transporte estudiantil, todo ese tipo de apoyos que necesitan las personas para mantenerse, en el caso de, por ejemplo, de MEP, en el sistema educativo, en el caso de Limas, para poder que las familias puedan tener una calidad de vida. Y lo que me lleva a la segunda pregunta es si usted está de acuerdo con la fórmula o la metodología que se utiliza para clasificar a una persona por debajo de la línea de pobreza, o cree que es algo que la institucionalidad tiene que trabajar para reconocer otro tipo de pobreza que a lo mejor sube por ciertos márgenes por encima de la línea. Sin duda. Yo creo que la medición más apropiada es la multidimensional, ¿verdad? Que permita ver otros factores y dimensiones que entran a regir para poder determinar cuando una persona realmente está en una situación de vulnerabilidad o ya dentro de una condición de pobreza o pobreza extrema. Para mí tiene que ser una mirada más integral y más enfocada en la realidad nacional. Sí, totalmente. Doña Angie, ¿qué observaciones, recomendaciones, planteamientos ha hecho la Defensoría a las autoridades competentes por este recorte en inversión social que usted dice que es donde más se están sintiendo, ¿verdad?, la población, esas vulnerabilidades? ¿Qué ha hecho la Defensoría por ellos? Uh-huh. ¿Qué contestan las autoridades competentes también ante la preocupación de ustedes también? Bueno, en realidad es que depende del tema en general, porque cuando hablamos de inversión social es en todos los temas sociales. Claro. Entonces, depende. Por ejemplo, recientemente con el IMAS hemos estado viendo todo el tema de la atención a las personas en situación de calle, uh-huh, que es una situación que afecta a todo el país, pero particularmente lo estamos viendo ahora los impactos en San José. Uh-huh. Entonces, junto con el IMAS, la Municipalidad de San José, y organizaciones de la sociedad civil y vecinos, estamos coordinando, facilitando el diálogo para poder ver de qué forma la política nueva que estableció el Estado de atención a personas en condición de calle pueda ser efectiva. Pero, por ejemplo, en el caso de salud, hemos estado dándole seguimiento a todo el tema del deterioro del acceso a la salud, particularmente de primer nivel de atención, cómo tenemos que invertir particularmente en el primer nivel de forma tal de que evitemos la sobresaturación en los hospitales, por ejemplo, en los servicios de emergencia, que estamos viendo que es un tema que está impactando en todo el país. También nos parece que el tema de la lista de espera ha sido uno de esos temas, la lista de espera, que también se ve impactado por la salida de los médicos especialistas. Entonces, ahí también hemos estado trabajando muy de la mano con el Ministerio de Salud, con la Caja, con el Colegio de Médicos para poder identificar algunas acciones urgentes que se puedan tomar. De hecho, recientemente, la semana pasada, estuvieron los directores médicos de todos los hospitales nacionales en la Defensoría conversando con nosotros acerca de esos impactos y qué acciones inmediatas están tomando y de qué forma podemos nosotros colaborarles también para incidir en de alguna forma resolver este tema. Pero luego también está en temas ambientales. Uh-huh.
todo el trabajo que se ha hecho, por ejemplo, en materia de agua, ya sea de contaminación de agua o en lo que es el abastecimiento. Aquí es importante decir que la Defensoría se ha constituido como o más bien que generamos un criterio experto para la Sala Constitucional que básicamente nos solicitó el criterio en todos los recursos de amparo que se presentaron el año pasado a efectos de poder tomar una decisión, y eso nos da un sentimiento de no quiero decir alegría, pero de satisfacción del hecho de que la Sala Constitucional está viendo que el análisis que hace la Defensoría de los Habitantes es el apropiado y que ha sido determinante para poder ayudar a las comunidades que se han visto afectadas por este tema. Pero también está, por ejemplo, el tema de Gandoca, que ni se diga, que hemos hablado desde la semana pasada muchísimo de la necesidad de garantizar la protección de los recursos naturales del país, de estas zonas que es tan frágil por los ecosistemas que hay ahí, que es una zona que los habitantes merecen poder tener garantizada, del país como tal. Y ahí hay incluso una discusión adicional a la cual no hemos entrado, pero tenemos que entrar, que es cómo afecta la delimitación que se tiene que hacer ahora, el MINAE y el SINAC, en el marco de los derechos territoriales de los pueblos que están ahí presentes, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes, que es otra reivindicación que tiene que hacer el Estado costarricense. Sí, sin duda alguna, que escuchándola, doña Angie, creo que a la gente le queda esa percepción de que ustedes le dan, mediante la institucionalidad, esa voz a la gente de lo que necesita, de lo que quiere, que por eso me parece imperativo que tengamos datos, ¿verdad? De cuánto es lo que le resuelve a la gente la Defensoría de los Habitantes, y para que no pase lo que usted me dice que no pasa, pero uno para no jugársela al chance de que digan, bueno, lo que dice la Defensoría no es vinculante, entonces lo pongo por aquí. ¿Considera usted que sus recomendaciones de la institución, por supuesto, deberían ser vinculantes? Esa es una discusión importante. De hecho, al inicio de mi mandato tuvimos algunos expertos, inclusive don Max Exibel, que es magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, que fue defensor adjunto de los habitantes, y estuvimos conversando sobre eso, y a la conclusión que llegamos es que no pueden ser o no deberían ser vinculantes, porque la naturaleza de la Defensoría es una institución que, siendo independiente, lo que garantiza su fuerza es la magistratura de influencia, la posibilidad de ejercer esa influencia sobre las instituciones para que hagan lo que tienen que hacer basada en la ley, ¿verdad? Okay. Y no confundirla con una naturaleza ya más jurisdiccional. Cuando una recomendación es vinculante, ya ni siquiera se puede hablar de recomendación, se habla de una resolución, una orden, y para eso está la Corte, están los tribunales de justicia. La Contraloría. La Contraloría es que tiene un régimen diferente porque es materia presupuestaria de contratación administrativa. Ellos tienen un régimen diferente que de repente es algo que sí, algunas personas diputadas me han dicho que podríamos valorar si es que ese régimen de la Contraloría de repente podría aplicar para la Defensoría. Pero por ahora el criterio que tenemos es que no, porque entonces perdemos ese carácter de magistratura de influencia y entramos a un carácter jurisdiccional que entonces nos pondría en una situación de casi que de contrariedad o rivalidad con los tribunales, que no corresponde, porque incluso nosotros tenemos la posibilidad de acudir a los tribunales en caso de que determinemos que hay una situación grave o la comisión de un delito. Entonces, no, por lo menos por ahora no hemos visto esa necesidad. Pero se ha dado el debate. Se ha dado el debate, pero al final del día, insisto, a pesar de que no sean vinculantes, sí tienen una fuerza moral que ha logrado que empujemos. Es importante decir esto, por ejemplo, en la investigación que hicimos con el CTP, todo el tema de transporte público, todas las rutas de vueltas abandonadas y demás, a la institución no le gustó para nada que dijéramos que la institucionalidad era deplorable y que no estaban haciendo su trabajo de la mejor manera, pero se están acatando las recomendaciones a pesar de que no les gustaran. ¿Por qué? Porque es que el funcionario público no puede desobedecer la ley. Claro.
Doña Angie, ahora que usted hablaba de la recuperación de territorios, quería preguntarle si usted como defensora considera que ahorita en Costa Rica es un problema la gentrificación, si lo reconocen como concepto y se identifican que ahorita es un problema latente, sobre todo, bueno, se ha señalado mucho en el Pacífico Norte, pero también se han quejado algunos vecinos en la zona de Puerto Viejo y también en el Caribe Sur en general. Sí, la gentrificación la entiendo, el concepto lo entiendo, la verdad es que no lo había visto desde ese enfoque antes, lo había visto desde un enfoque más de temas raciales, étnicos, ¿verdad? Pero sí no lo hemos discutido ante la Defensoría, pero sí lo entiendo como el desplazamiento de las personas originarias de un sector, de un territorio, para que lleguen otras. De mayor poder adquisitivo. De mayor poder adquisitivo, y en ese sentido sí lo entiendo. Yo creo que el tema de fondo es la falta de una visión de desarrollo de este país. Este país le falta política pública, le falta una visión estratégica, planificación estratégica, de forma tal que no solo a nivel del primer, digamos, del gobierno central, el ejecutivo, sino que también a nivel de los gobiernos locales podamos desarrollar tener mayor claridad respecto a qué es lo que queremos en nuestras comunidades, a dónde queremos, por ejemplo, potenciar más el turismo, el ecoturismo, a dónde más bien la producción agrícola y demás, y que tengan, digamos, políticas o posibilidades de acceso al desarrollo de las comunidades. Si nosotros, por ejemplo, y otra cosa que lo vemos mucho en el Caribe Sur, si termináramos de definir en zonas donde ni siquiera hay titulación, ¿verdad?, que le genera una incerteza jurídica para los habitantes locales, que no les permiten acceso a recursos productivos, que no les permite acceso ni siquiera a poder tener créditos para construirse una casita, y por ende, gente que tiene, ¿qué es lo que pasó con la comunidad afrodescendiente indígena? Que tenían muchísimo terreno, que son territorios ancestrales, pero no tenían con qué comer. No tenían con qué desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al final terminaban vendiendo en cualquier cosa sus terrenos, y luego terminaban esos terrenos siendo desarrollados de forma tal que las personas terminaban trabajando en esos lugares, ¿verdad? Y eso es, para mí, por una falta de una visión clara de desarrollo para las comunidades, que permita tener acceso a recursos, ya sea para desarrollo, inversión o lo que quieran. Pero, doña, ¿a ustedes no les ha ingresado como alguna denuncia o algún grupo de vecinos o alguna familia en general que diga, en mi comunidad se desarrolló un determinado proyecto inmobiliario y eso encarece el costo de vida en mi zona y por tanto me siento desplazado? No. Es decir, ese fenómeno todavía no lo observa la Defensoría, por lo menos en los casos que a ustedes les ingresan, tomando en cuenta el fenómeno de la gentrificación. No recuerdo de haber recibido a la fecha ningún caso en ese sentido, no. Doña Angie, usted tiene una especialización en derechos humanos, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo estamos en Costa Rica en esa materia? ¿Podría ponernos una calificación, la defensora de los habitantes? Ya lo hice. ¿Cómo estamos? Recientemente presentamos un informe ante el Consejo de Derechos Humanos porque pasamos por el 4º ciclo del examen periódico universal, que es un examen que analiza la situación de derechos humanos en cada país del mundo, y la nota no fue buena. ¿Por qué? Porque el principal llamado, que de hecho tengo que ir a grabar un video porque la revisión final es mañana, y el principal llamado es o denuncia es la regresividad en materia de derechos humanos que estamos evidenciando. Es que son muchos temas donde ya estamos evidenciando regresión en derechos humanos, por ejemplo, en el tema más claro que es la educación, la reducción en la inversión en educación pública y cómo ha estado afectando a los jóvenes, a las niñas y a los niños. Ya lo hablamos en todo el tema de las políticas de equidad, pero también desde la perspectiva incluso de los funcionarios, de los educadores, con todas las deudas que son históricas realmente en materia del pago de sus extremos laborales. Todas las brechas que hay en materia de la calidad de la educación en la GAM versus la ruralidad, el hecho de que 1 de cada 10 estudiantes son los que están recibiendo la currícula completa. O sea, estamos destinando a nuestros jóvenes al subdesarrollo.
Y eso es por la falta de inversión. ¿Cómo es posible que hayan tantos colegios que tienen computadoras que están ahí en bodegas porque no tienen los recursos para pagar el aire acondicionado para que funcionen? Eso es falta de planificación. Pero también en materia de salud ya lo dijimos, cómo la fuga de especialistas, cómo las listas de espera están generando una latente violación al derecho al acceso a la salud, esas listas de esperas que son tan desproporcionadas y irracionales. Eso es un retroceso en materia del derecho a la salud. Sabemos que van a haber listas de espera siempre, pero no en estos niveles tan desproporcionados. Y el hecho de que la caja no logre resolver o buscar alguna medida que sea de alguna forma efectiva. Hemos visto intentos con las jornadas de producción y la tercerización, pero son medidas a muy corto plazo y son medidas que no vienen a solucionar el fondo del problema, que también pasa por el tema del financiamiento de la caja y la deuda con la caja. ¿Qué pasa con eso? Porque el Estado no ha logrado, el Ejecutivo no ha logrado pagarle lo que le debe a la caja, que de una forma u otra va a permitir mayores recursos para poder atender a las personas que lo necesitan. Al final del día, los habitantes pagan su seguro, pagan para tener la misma calidad de atención en todo el país y no la reciben. ¿Qué nota le pone a Costa Rica del 1 al 10 en el cumplimiento de derechos humanos? Yo sé que yo dije que le pusimos nota, pero es difícil cuantificarlo. No era literal, porque es difícil cuantificarlo. ¿Por qué? Porque hay muchos temas sobrevenidos. Hay temas donde han habido avances. No puedo decir que no. ¿Cómo en qué? Han habido avances, por ejemplo, en la protección de algunas poblaciones específicas. Pero, sobre todo en términos de la emisión de política pública. Pero parte de lo que le hemos dicho y nos ha criticado la comunidad internacional por mucho tiempo es el hecho de que sí, Costa Rica es reconocido por ratificar todos los convenios internacionales de derechos humanos. Solo hay uno que no hemos ratificado, que es el de protección a trabajadores migrantes y sus familias. Conveniente. Pero tenemos esa tradición y también la tradición de establecer mucha política pública, pero nunca la implementamos. Esa es la gran crítica que nos hace la comunidad internacional. No implementamos las políticas. Entonces, ahí es donde yo digo que más o menos, porque sí, hemos logrado avanzar en el establecimiento de legislación y de política pública que genera protección, pero al final del día, la implementación la tenemos como una gran deuda histórica. Y por otro lado, estamos viendo en los últimos tiempos situaciones que se alejan a la tradición costarricense, como este tema de permitir que en el territorio nacional vengan personas deportadas de Estados Unidos. Se le iba a preguntar sobre eso, porque ustedes estuvieron, ¿cierto? Estuvimos de principio a fin porque entendimos. Cuando nos informaron sobre esta situación, yo me aboqué a hacer llamadas a Cancillería, a Migración, a Seguridad, a Naciones Unidas para entender qué es lo que estaba pasando. Nadie tenía claridad de lo que estaba pasando. ¿Y ya lo averiguó? Nadie tiene claridad porque nadie ha visto los convenios marco por medio del cual se está gestionando esta situación. Nadie tiene claridad respecto a esto. Es parte de lo que yo denuncié en la Comisión de Derechos Humanos la semana pasada, porque es importante la transparencia, saber por qué y bajo qué condiciones Costa Rica decidió alejarse de su tradición. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de personas deportadas por cualquier condición que tuvieron en Estados Unidos que desconocemos, traídas aquí en condiciones que se alejan al ordenamiento jurídico nacional, y entonces ahí es donde yo hablo de la posibilidad de una violación sistemática de derechos, porque si en Estados Unidos pasó algo que no sabemos, y se dieron condiciones que, si bien es cierto, yo no puedo decir fácticamente que se dieron, pero que por los testimonios de las personas que llegaron aquí deportadas, que me dijeron a mí personalmente en inglés y a través de la ayuda de los traductores de OIM sobre las condiciones en las que estaban antes de ser trasladados a Costa Rica, hay presunciones de violaciones de derechos humanos. Y entonces el hecho de que vengan a Costa Rica y estén en una condición incierta,
porque lo único que sabemos es de una resolución de migración que establecía la posibilidad, un permiso que estén en el territorio nacional por 30 días, sin determinar con claridad cuál es el estatus migratorio legal basado en el ordenamiento jurídico de Costa Rica. Entonces estamos hablando de la posibilidad de una continuidad de una situación que es anormal desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿de qué forma conviene al Estado costarricense ser parte de estos temas que nos alejan de nuestra tradición garantista? No sé. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, si tengo que hablar de nota, va a ser una nota preponderantemente negativa, porque estamos viendo, el pueblo no los está diciendo, tiene hambre. Los productores no los están diciendo, los arroceros, los agricultores están teniendo problemas fundamentales. Y entonces la gran pregunta es, el Ejecutivo de qué forma realmente está generando un ambiente de diálogo, un ambiente que facilite el diálogo entre los diferentes sectores, actores sociales, políticos, que permita realmente conducir a la resolución de estos problemas nacionales. Eso no lo estamos viendo. Y eso es algo muy serio, y por eso lo hemos venido denunciando en nuestros informes anuales que presentamos ante la Asamblea Legislativa, y ya estamos preparando el de este año. Infiero que no tiene la Defensoría en este momento muy buena relación con el gobierno, ¿o no? Vieras que sí. O sea, a ver, nosotros, los canales de diálogo están abiertos. Uh-huh. Nosotros hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestras investigaciones, tratamos las denuncias de los ciudadanos, hacemos las recomendaciones, tenemos la posibilidad de conversar acerca de ello, pero esto no quiere decir que no tengamos la necesidad de decir frontalmente cuando vemos que hay una situación que está mal. Lo hacemos porque es el deber desde la magistratura de influencia. Doña Angie, ahora que porque era un tema que se quedó como ahí, que me gustaría profundizar, que es la deuda del Estado con la Caja. Uh-huh. ¿Cuál es el rol ahí de la Defensoría? Porque evidentemente la Caja es una institución con una independencia de carácter constitucional, pero ¿por dónde pasa el rol de la Defensoría en que se intente, primero, reconocer esa deuda, y segundo, que se vaya pagando paulatinamente, que se lleguen a acuerdos entre las instituciones competentes? Y estamos muy lejos de que ese diálogo fructifique y que se pueda llegar a pagar esa deuda, considerando los problemas que tiene la Caja y que usted también se ha dedicado a mencionarnos en este espacio. En realidad, eso es un tema que hemos estado discutiendo en la Defensoría desde diferentes enfoques. Incluso hemos conversado con funcionarios de mandos importantes de la Caja respecto a este tema. Sabemos que ya hay propuestas, sobre todo una propuesta que se ha presentado a los jerarcas a efectos de poder mitigar la situación de la deuda de la Caja paulatinamente, progresivamente. Estamos esperando para saber si esta propuesta va a ser tomada o no en consideración. De todas formas, nosotros también estamos valorando la posibilidad de generar unos espacios de diálogo, facilitar unos espacios de diálogo para también, aparte de esta propuesta, ver otras posibilidades de forma tal de que podamos avanzar. Creo que esa es principalmente la forma en que podemos hacer, más allá de visibilizarlo, porque es que también discutíamos, visibilizarlo, ya todos sabemos que hay un problema con la Caja y el hecho de que la deuda cada vez va incrementando, ya ahora en billones, y tenemos que poder atenderlo, pero sabemos que hay una propuesta que eventualmente podría solventar la situación, y nos estamos dándole seguimiento para ver si va a ser tomada en cuenta. ¿Usted aspiraría que este año se pueda dar un avance en esos diálogos? Estamos a principios de años, así que sí, faltan muchos meses. Claramente esperaría que pudiéramos avanzar y que este gobierno, que está a punto de cerrar su periodo, pueda comprometerse con por lo menos esta acción tan específica que beneficiaría a demasiados habitantes de este país. No sé si francamente esa es la prioridad de este gobierno.
Ya yo lo he dicho antes, me parece que es un gobierno que tiene un enfoque muy economicista en el pago de la deuda externa, que yo la entiendo la necesidad de honrar esa deuda y esas obligaciones, pero he insistido de que tiene que ser proporcional con la deuda y también la obligación de garantizar los derechos humanos, los intereses de todas las personas en el territorio nacional, y eso tiene que ponderarse. No es posible que prioricemos el tema de la deuda al grado de que, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, que se ha pagado más allá de lo que se debía, y que tengamos niños y niñas que estén fuera de las aulas porque ya no tienen los beneficios que tenían antes. Claro. Pero es que no se le da un trato de acreedor a la caja, como si se le dan a quienes tienen bonos de la deuda costarricense, que sean nacionales o fuera. Sí, yo creo que este es un tema al que tenemos, francamente, la ciudadanía, los habitantes tienen que ser más críticos respecto a, cuáles son las prioridades. La prioridad siempre tiene que ser el ser humano, tiene que estar en el centro del desarrollo de todas las políticas de un Estado, y no lo estoy viendo en este momento. Doña Angie, qué rápido se nos fue el tiempo, pero yo todavía tengo 2 preguntas más. Temprano estaba conversando con Alejandro de cómo planteábamos esta pregunta, y ya creo que encontré la forma. Okay. Porque como lo ha reconocido la defensora de los habitantes toda la entrevista, incidir evidentemente para lograr cambios en el sector público es el trabajo de la defensoría, y lo ha hecho por años, y quienes trabajamos en esto lo vemos diariamente. Además que creo que usted tiene un muy buen equipo de comunicación que posiciona muy bien los temas en los que está trabajando la defensoría de los habitantes. Sin embargo, cuando pasó todo el tema de doña Ofelia Teitelbaum, ¿verdad? Eso yo no sé si usted lo reconoce así, golpeó también la imagen de la defensoría de los habitantes. ¿Cómo lo ve usted, doña Angie? Yo creo que el tema de doña Ofelia sí generó una situación, a pesar de que era una situación personal de ella, no era institucional. Claro. Pero creo que era la defensora de los habitantes, ¿verdad? Claro. O sea, que es un cargo y un peso que lleva usted también muy fuerte. Y en fuerte, el momento en que ¿verdad? sucedieron los hechos que se le estaban imputando también. Claro, pero no se dio por temas institucionales, sino temas privados, de la esfera privada de la vida de ella. A diferencia de lo que sucedió con la anterior administración, que ahí sí eran temas institucionales y que sí golpearon la credibilidad de la institución. Y por eso parte de las propuestas que yo hice fue primero devolverle la credibilidad a la institución frente a los habitantes y la legitimidad de la institución, y creo que hemos logrado ese objetivo, porque la gente ha visto cómo hemos trabajado y cómo realmente estamos enfocándonos en los temas prioritarios, a pesar de que hay muchos incendios a la vez, y eso todos lo sabemos. Estamos tratando de abordar los diferentes temas, y creo que es bueno decirlo, que también la legitimidad no solo se ha vuelto a obtener desde la mirada de los habitantes, sino de la institucionalidad. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa, a la cual estamos adscrita, con ellos hemos fortalecido mucho el trabajo que estamos haciendo. El año pasado emitimos 125 criterios de proyectos de ley, lo que había casi que fenecido, ¿verdad? La Asamblea ya casi no nos estaba solicitando criterios, sobre todo en temas relacionados con derechos humanos, pero ahora estamos participando dentro de las comisiones legislativas para poder estar ahí dando apoyo a los diputados y diputadas. Hemos dado criterios sobre proyectos de ley muy de vanguardia, pero también hemos estado posicionando temas como lo hicimos ahora con el informe de observación activa por el tema de la deportación. Entonces, eso sumado a que, por ejemplo, con la Contraloría tenemos diálogos permanentes, con la Sala Constitucional, como les dije, que ahora nos piden criterios que son utilizados como base para la resolución de situaciones. Yo creo que eso todo demuestra que hemos vuelto a fortalecer la imagen de la Defensoría, y eso es lo que esperamos que pueda continuar más allá de mi administración. Y mi última pregunta, no sé si Alejandro quería preguntar algo más, pero mi última pregunta, doña Angie, es que ahora hay que hacerle esta pregunta a todos los funcionarios públicos. ¿Usted se ve con alguna aspiración política
electoral de cara al 2026? Nada. Absolutamente no. No, absolutamente no. A mí me encanta lo Hay que que preguntarle estoy a haciendo. todos ahora, porque Sí. bueno, usted sabe, ¿verdad? No, que va. A mí, yo te estaba diciendo al principio, les estaba diciendo al principio que a mí me encanta el tema político porque me parece que es una oportunidad de estar cerca de las comunidades, desde ese enfoque, pero en mi función como defensora estoy aún más cerca porque no solo escucho las grandes denuncias que hacen, sino tengo la potestad de visitar y hacer giras en todo el país. De hecho, pasado mañana voy a estar en territorios indígenas y en otros en otras zonas del país, y es ahí donde podemos realmente sentir lo que está viviendo las personas, y eso es lo que a mí me encanta, es esa cercanía y sobre todo trabajar en la materia que me gusta, que son los derechos humanos. Así que no, sin lugar a dudas, yo voy a cumplir con mi mandato a los 4 años. No. ¿Y buscaría una reelección? Es algo que vamos a valorar cuando llegue el momento. Okay. Está hasta el 2027, ¿cierto? Correcto, marzo del 27. Con la posibilidad de una reelección de 4 años. Correcto. Bueno, esperaremos y ojalá le vaya muy bien, doña Angie, en su gestión, ¿verdad? Como defensora de los habitantes, y por supuesto con todo ese montón de temas que tienen, porque tienen muchos temas, ¿verdad? Que les llegan, y que también la gente entienda, porque usted nos decía, quieren trabajar más en una campaña respecto a esto. ¿Para qué está la Defensoría de los Habitantes? Correcto. Hay muchos, incluso yo creo que el hecho de que denuncian tantos temas que no son del resorte de la Defensoría, de alguna forma demuestra que ya nos buscan para temas, ¿verdad? Creen que uh-huh. Somos una institución que en realidad resguarda sus derechos, y ahí es donde tenemos la oportunidad de asesorarlos, y es lo que hacemos, asesorar y orientarlos para que vayan a las instituciones que correspondan. Pero es otra forma de acercarnos, y yo espero que pronto podamos tener esta campaña donde podamos aprovechar para educar a las personas, no solo sobre el rol de la Defensoría, sino sobre qué son los derechos humanos, que es parte del rol que tenemos. Así que sí. Cualquier cosa que necesiten, Noticia Monumental, muchas ahí gracias. Está su casa. Nos vamos, Alejandro, hasta el próximo episodio de Punto de Encuentro. Nos vamos, estuvimos con doña Angie Cruikshank y los invitamos a seguir en sintonía también de estos espacios.